Mi experiencia con el trabajo con el humor gráfico tiene que ver sobre todo con la realización de mi tesis doctoral en historia y básicamente yo utilicé o encontré el humor gráfico y lo entiendo como una herramienta para pensar la historia. Lo que yo hice con el humor gráfico no es una historia del humor gráfico, o al menos lo que yo intenté hacer con el humor gráfico, no tiene que ver con la historia del objeto, ni en particular lo que yo construí como objeto de investigación empírico, que fue la sección de humor del diario Clarín entre 1973 y 1983, sino que pretendí y pretendo o entiendo que el humor gráfico nos puede servir no solamente para conocer sobre el humor gráfico, sino también para conocer sobre la historia, que es lo que a mí me interesa. Digo, yo aprendí mucho sobre el humor gráfico, estudié mucho, podría decir que sé, en términos teórico-metodológicos, no soy un especialista. Si a mí me preguntan por las viñetas de los años 20, 30, 40, su historia de las editoriales, las revistas, realmente esa no es para nada mi especialidad. Yo hice un esfuerzo muy grande por comprender qué es el humor gráfico como discurso social y aprender a interrogarlo para pensar dos cosas que después se perfilaron con bastante claridad en mi trabajo, que son, por un lado, la dimensión de las representaciones colectivas que sostienen y acompañan y producen la historia, ¿no? Y en realidad mi pregunta es una pregunta que tiene que ver con la historia reciente, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo pudo ser que la Argentina haya atravesado ese proceso que retrospectivamente se nos presenta como traumático? ¿Cómo era el día a día de todas las personas y qué de ese proceso represivo y violento podían conocer a través de la vida cotidiana quienes no estaban directamente involucrados o en la represión o en el grupo de los reprimidos, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se construyó imaginariamente el derrotero histórico que atravesó la Argentina en los años 70 y en los años de la dictadura. Entonces, el humor gráfico me permitió, ¿sí? Yo estoy convencida de que aprendí algo más sobre la historia que sobre el humor mismo, a interrogar las maneras en que las personas se vieron a sí mismas durante ese proceso. Steinberg define el humor gráfico como un tipo de discurso social que recoge fragmentos de otros discursos, ¿no? Para simplificar, él no lo dice así, pero podríamos decir que el humor gráfico es un tipo de discurso segundo que retoma y replica distorsionadamente, digo retoma, pero después lo transforma, restos de otros discursos primeros o segundos, pero que, digamos, desde ese punto de vista primeros, los transforma y los pone a circular. Entonces, con ese presupuesto yo puedo convencerme a mí misma, y no sé si al resto, de que cuando estoy analizando el humor gráfico no estoy solamente reconstruyendo el universo imaginario y simbólico de los humoristas y del diario, sino que al ser un discurso segundo que retoma otros discursos primeros, yo con eso estoy también conociendo esos otros discursos primeros que, por otro lado, muchos de ellos forman parte de la oralidad, de la vida cotidiana, digamos, de fragmentos de la discursividad social que de todas maneras nunca van a llegar de otro modo a ser expresados, por ejemplo, en un medio de circulación masiva como Clarín. Entonces, el humor me sirve en sí mismo, para estudiarlo en sí mismo, el humor gráfico, pero intento, con toda una construcción teórica metodológica, pensar que cuando miro ese humor gráfico también estoy analizando los procesos colectivos de subjetivación de una historia traumática. El estudio de lo que en la historiografía se conocen como actitudes sociales, ¿no? Cuando uno piensa la viñeta de humor como un texto que está en un diario, es una cosa. Ahora, cuando uno piensa en la viñeta de humor y se pregunta quién la hizo, dónde la puso, cómo juega en intertextualidad de un medio de prensa como Clarín, cómo juega con la política, la línea política que a través de la línea editorial se pretende, vemos cómo se construye este diálogo intertextual adentro del medio de prensa y a su vez, y esto es más como
un presupuesto, digamos, siempre está ahí afuera con respecto al discurso hegemónico de los militares, digamos, ¿no? Cómo operan esos distintos emisores de discurso, digamos, cuántas cosas ocurren para que una viñeta sea incluida ahí, cuando llega ahí, ¿qué significa eso, no? Entonces, esto abre un montón de reflexiones interesantes con respecto al problema del consenso y de la resistencia, cómo se entiende consenso, digamos, porque se tiende a pensar que el humor gráfico es por naturaleza un discurso subversivo, ¿no? Que subvierte, que deslegitima. Y yo intenté argumentar que si esto es así, es algunas veces y por determinados factores que están operando, pero que no necesariamente es así y que no siempre es así, o que más todavía puede ser las dos cosas al mismo tiempo, puede ser y no ser al mismo tiempo resistente o al mismo tiempo, digamos, consensuar, ¿no? Bueno, esas son más o menos todas las dimensiones que el análisis del humor gráfico me abrió para pensar la historia. Sí, hay políticas públicas, hay bueno, ya no es un proyecto, digo, está en marcha un emprendimiento muy importante en la Biblioteca Nacional que lo está llevando a cabo Judith Gossiol. Crearon un archivo, una hemeroteca, no recuerdo su nombre exacto, pero de humor gráfico e historietas. Entonces, además de hacer trabajos de curaduría, muestras, etcétera, están haciendo un acopio. Muchos investigadores han y hemos donado cosas. Yo he encontrado, cuando yo estaba, bueno, lo fui todo para allá, cosas de Italia, cosas de Cuba, cosas que van llegando. Y ahí es un lugar en donde seguramente se pueden encontrar cosas que uno ni sabe que existen, ¿no es cierto? Ahora, después el humor gráfico circula y ha circulado en la prensa, y es un documento, en ese sentido no tiene ninguna, al menos el que yo estudio, que es el de la prensa masiva, bueno, está en las hemerotecas como está en los diarios, digo, está ahí disponible, y hoy en día, bueno, o sea, hay nombres incluso nuevos para mencionar las historietas y las viñetas en la web, digo, ya ese tema hoy en día es otro con el dispositivo web, pero sí hay. Hay algo como paradojal en el humor gráfico, desde el punto de vista de la evaluación de la historia. Paradojal porque primero que el humor gráfico es un tipo de lenguaje menospreciado, se hablaba de literatura menor frente a la literatura mayor. Por otro lado, porque suena como fácil y banal, ¿no? Dedicarse a analizar el humor gráfico parece solamente algo divertido, que además no necesariamente lo es o no lo es todo el tiempo, ¿no? Pero digo, hay algo de su pequeñez y de su falta de legitimidad como, no sé, mecanismo de representación o discurso representativo. Y al mismo tiempo, bueno, yo podría alegar con respecto a eso que precisamente gracias a todo eso podemos ver a través del humor gráfico cosas que seguramente no se pueden ver a través de la literatura o del cine, de discursos más institucionalmente construidos, con mucha producción. Esto permite cierta labilidad, las cosas pasan y ocurren, y al menos en la dictadura, y por las pocas entrevistas que yo hice, me da la sensación de que nadie le daba demasiada bolilla a lo que ocurría en las secciones de humor de un diario, digo, ni a los que hacían el diario en ese momento, ni a los censores, ni a los historiadores después, ni a nadie, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, ahora se puso de moda, esto fue así hasta hace un tiempo, ahora todo eso está como saliendo a la luz y apareciendo como algo novedoso. Pero a mí, por su pequeñez, me gusta, porque esa pequeñez me permite reponer o imaginar que intento reponer un mundo de infinitas pequeñeces, que es la de todas las personas que vivieron esos años en la Argentina. Digo, no me interesa el discurso monolítico de nadie, sino algo que podríamos llamar sentido común de una manera como muy fácil, ¿no? Porque, bueno, habría que discutir esa noción. Pero lo paradojal tiene que ver con esta pequeñez,
frente a algo que a mí como historiadora y en mi experiencia se me aparece como una enseñanza, te diría, porque aprender a mirar la historia a través del humor gráfico es aprender a desconfiar. Son como todos pequeños ejercicios que tal vez parecen obvios, pero que yo creo que cuando los historiadores abordamos fuentes más serias o fuentes textuales, no nos damos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, preguntarse cuáles son las condiciones de posibilidad del que habla, si lo que está diciendo es subversivo o no es subversivo en función de su contexto intertextual y además en función de un cruce sincrónico y diacrónico con todas las otras cosas que pasan y cómo se van transformando los temas a lo largo del tiempo. Permite también pensar algo que en el humor gráfico es como la primera enseñanza y en la historia nos cuesta tanto, que es lo que se metacomunica en el humor gráfico. Para que algo, lo que produce gracia generalmente es el encuentro de dos discursos que deberían ir en paralelo pero chocan, ¿no? O de dos elementos discursivos. Para decirlo del modo más fácil, esto generalmente se da entre el registro textual y el registro escrito, ¿no? Es muy posible que el dibujo muestre una cosa y el texto esté diciendo otra, esté diciendo algo que no se condice con lo que el dibujo muestra, y esto produce la risa, produce la gracia, produce lo que sea, pero digo, más allá de lo risible, lo interesante es aprender a pensar que cuando alguien dice algo, lo más interesante no es lo que dice, sino lo que no está diciendo, pero está explícito, ¿no? Entonces el humor gráfico te entrena a mirar eso, porque es eso lo que uno tiene que aprender cuando, entre otras cosas, cuando uno mira el humor gráfico. En el caso del humor gráfico, en todo caso me parece más interesante pensar cuáles son los límites que rompe o que permite eventualmente romper que los que construyen. El humor gráfico, bueno, nunca lo pensé así, tal vez pueda sonar cliché, pero es como un diamante en bruto. Uno lo agarra, se rompe el coco para ver qué hacer. Yo me lo tuve que romper durante muchísimos años. Pero si uno, digamos, cuando uno quiere, cuando uno sabe lo que está yendo a buscar, aunque al principio no entienda mucho cómo, a través del humor gráfico se puede. Yo creo que el humor gráfico puede servir desde el punto de vista de la didáctica de varias maneras. Puede servir como ejemplo, puede servir como recurso para componer cierto vocabulario, cierta problemática de una época, pero en historia, ¿no es cierto? Pero tal vez en literatura podría servir para, o habría que juntar las dos cosas, para pensar quién es el sujeto de la enunciación, por ejemplo, y desde ahí qué implicaciones tiene que eso haya sido dicho por algo en ese momento y en ese contexto, ¿no? Sirve, bueno, para todas las cosas que te estaba diciendo, para reponer la diferencia entre lo explícito y lo implícito, lo que se comunica y lo que se metacomunica. El problema de la ambigüedad, de la polisemia, de la dificultad de saber si cuando Videla aparece caricaturizado por Landru, eso es, a ver, si aparece en el año 77, creo que la primera fue en el 77, apareció 77, 78 y 79, si yo no me acuerdo mal, unas viñetas conmemorativas del aniversario del golpe, del 24 de marzo, donde aparece Videla, incluso en la primera era un niñito, hay como toda una evolución a lo largo de esos 3 años donde aparece esta viñeta conmemorativa, pero digo, aparece su cara, aparece su perfil, después aparece juntado con un cuerpo de niño y la cara de Videla, nariz. Landru lo hizo. ¿Qué significado puede tener eso ahí en ese momento, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Lo interesante, yo creo, es que nunca nos vamos a quedar tranquilos si podemos decir una sola cosa, ¿no? Lo más interesante es ver la tensión entre cosas antitéticas, porque efectivamente Landru formaba parte del statu quo o trabajaba para el statu quo, etcétera, y solamente él lo pudo caricaturizar sin correr ningún riesgo su propia vida, porque los humoristas de la contratapa era impensable que lo mencionaran. Y aún así queda la pregunta de, por un lado, uno podría decir, y de hecho yo es lo que he argumentado, ¿no?
la reproducción, la aparición del humor gráfico durante la dictadura, aún en este caso en donde hay una caricatura del dictador, puede ser también un medio de legitimar, de normalizar, de consensuar, de mostrar, miren, tan mal no está la cosa, porque hasta Videla sale caricaturizado en el diario, ¿no? Pero al mismo tiempo aparece caricaturizado con una cabeza gigante, con un metadiscurso en donde parece que está estancado el país, porque Videla, que en ese caso encarna a la Argentina y al proyecto del proceso, no sabe hablar, no sabe caminar, etcétera. Entonces, bueno, pero entonces es una crítica también. Y está funcionando al mismo tiempo las dos cosas, ¿no es cierto? Eso, como, digamos, desde el punto de vista del discurso de los historiadores, que siempre pretendemos como clausurar con nuestra intelección, ¿no? O confundimos nuestra intelección con la intelección de los documentos. Esto al menos te deja más tranquilo de que no podrías nunca creerte que la que vos decís es esa realmente, porque es esa y no lo es al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante, al menos para mí, ¿no? Lo interesante de trabajar con el humor y lo complejo de trabajar con el humor.